Hola Oscar, bienvenido a B-Prime, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Ana? Un placer, gracias por esta invitación. ¿Qué hora es en España? ¿Nos llevamos como 8 Eh, horas de diferencia? sí, son las 10 de la mañana. 10 de la mañana, ok, bueno. ¿Y ya te tomaste un tinto o qué? Claro, la primera hora. ¿Sí? No, la verdad que llevamos un mes solo aquí, he estado hasta abril viviendo en Colombia los últimos 8 años y acabamos de aterrizar, entonces estamos ahí cogiendo otra vez el horario. Pero Ujú. bueno, bien, bien. Ah, bueno, ok. ¿Y qué? ¿Me dijiste que estuviste 8 meses? ¿8 años? 8. 8 años, 8 años. ¡Wow! 8 años en Todavía la Colombia. campaña era, el riesgo es que te quieras quedar en el aeropuerto Sí. y me quedé un ratico. Y te quedaste. Te cuento que tú eres el invitado que más rápido ha hecho como... que es lo que más rápido me he Clic. contactado. Sí, click, de verdad. Generalmente toma a veces muchas conversaciones y los horarios no cuadran, pero bueno, se dio y, y creo que si las cosas se dieron así de rápido es porque vamos a tener una buena conversación. Seguro, seguro. Seguro. Bueno, Oscar, tú eres, para contarle un poquito a nuestra audiencia, eres el fundador de Hola Gana, que además Sí. ahora tiene Hola India, Hola Colombia, Hola México. Eres el fundador de The Social MBA, que es el MBA de los innovadores sociales. Eres el escritor del libro De Camino al Alma y por ahí sé que estás haciendo más y más cositas. En el podcast vamos a hablar de todo esto, pero por ahora empezamos hablando de ti. Me acabas de decir que estuviste 8 años en Colombia y acabaste de volver a España. ¿Qué estabas haciendo en Colombia? Bueno, tomar mucho tinto. La verdad Ah, que por eso hemos conectado tan rápido. Le tengo mucho cariño a este país que me ha acogido muy bien. Y básicamente llegué por 3 meses, me quedé 8 años, viví un ratico en Ciudad Bolívar para conocer la realidad del país, el conflicto, el desplazamiento, bueno, toda la problemática social. Luego he trabajado también con universidades y empresas en temas de innovación social, conferencias, consultoría, mentorías. Y nada, los últimos años un poco ya desarrollando el MBA, ujú. que es un programa que, bueno, al que le estoy dedicando ahora mucho tiempo y bueno, y en ese sentido aprendiendo mucho, ¿no? Yo creo que Latinoamérica ahora tiene un sentir vital muy importante y yo creo que hay que mirarle con los ojos de aprendizaje. Para mí es una universidad de la vida y eso es lo que he estado haciendo los últimos 8 años, aprender un poquito. Súper bien. Entonces me dices que estuviste en Ciudad Bolívar viviendo por un tiempo. Cuéntame, cuéntame por qué estuviste allá. ¿Por qué en Ciudad Bolívar de todos los lugares de Bogotá? Bueno, porque era zona roja, la gente tenía miedo, no tiene un estigma ese tipo de comunas, ¿no? En Bogotá, en Medellín, en otras zonas del país. Y realmente, bueno, fue increíble, ¿no? Como una familia que no me conocía de nada me acogió, viví en su casa, compartimos, visité proyectos sociales, colaboré con algunos. Y de alguna manera intentamos incluso lanzar un proyecto que se llama Ciudad Bolívar Soy Yo, para hacer una denuncia positiva, ¿no? De realmente las historias positivas de esa comuna y de esa realidad, ¿no? Donde solo se escucha hablar del robo de un celular, de el atraco, la persona que fallece, bueno, lo de siempre, ¿no? La prensa es muy injusta en este sentido con algunas zonas del país y aquí era un poco recoger todo lo contrario, ¿no? La historia de la gente trabajadora que ha perdido todo y sale adelante, que trabaja para dar educación a sus hijos, que, bueno, que sobrevive en una realidad muy dura. Y eso fue un poco la experiencia maravillosa de Ciudad Bolívar, ¿no? Con familias que no me conocían y que realmente hoy seguimos muy conectados. Justo ayer estaba leyendo sobre las estratificaciones o las clases sociales en Mm. Colombia. Yo me imagino que tú, Están muy marcadas. muy A mí me marcadas. decían que la gente no baja de la calle 72 para abajo, ¿no? Y realmente, porque me dicen, no, nunca se me perdió nada, ¿no? Bajar esa zona y tal. Lo que mucha gente no sabe es que se puede encontrar, ¿no? Realmente como colombianos tenemos que romper esas desigualdades, tenemos que ver la otra cara de que no queremos ver, ¿no? Que no nos muestran. Porque Bogotá puede volverse una burbuja y puedes estar viviendo como en Europa, ¿no? A mí ahora se me ponen los pelos de punta solo de escuchar la cantidad de gente que se está yendo a Miami a vacunar, ¿no? Ese tipo de desfase está ocurriendo hoy en Latinoamérica y en Colombia es increíble, ¿no? 100%. Realidades completamente diferentes en la misma ciudad se pueden vivir y todo debido a lo marcados que están las clases sociales y en lugares específicos.
Pero entonces, hablemos un poquito de qué es Hola Gana, porque tú decidiste ir a Colombia y a Bogotá y eso es parte de tu trabajo con Hola Gana, Hola México, Hola India, Hola Colombia. Bueno, La Gana nace ya hace 10 años, ¿no? En realidad yo creo que el punto de inflexión fue el Camino de Santiago. Bueno, para devolverme un poco, yo estudio un FP, formación profesional en Administración y Finanzas, porque me dijeron que había trabajo, sin ninguna vocación, simplemente yo creo que a muchos nos ha pasado. No estudié en la universidad, básicamente era un grado superior y empecé a trabajar en una empresa y después de unos años decido montar mi primer negocio con 21 años, Polo Café Bar, una cafetería, bar de copas. Fue En una España. experiencia muy interesante en España, sí. Todavía no había cogido mi primer avión y no sabía que me iba a pasar la vida viajando. Y este negocio fue mi MBA, ¿no? Porque lo abrí y lo quebré en tan solo 2 o 3 años. Fue una experiencia increíble. Aprendí a gestionar la soledad, que ha sido gran compañía de viaje. Y después de un tiempo, pues decidí hacer el Camino de Santiago, que yo creo que ese es el punto de inflexión. Mucha gente no ha escuchado hablar de esto, no sé si tú Mucha gente. escuchaste, pero Yo he básicamente, escuchado, pero si nos ah, cuentas un buenísimo. poquito, súper, porque Te sé lo que hay mucha resumo. gente, me lo resumes, sí. Bueno, tiene un componente espiritual y místico importante, ¿no? En realidad es una peregrinación de miles de años atrás a Santiago de Compostela. Empiezas desde Francia y recorres toda España, son 800 kilómetros, 30 días caminando. Y básicamente pues hay gente que lo hace por vocación, gente que lo hace por alguna promesa o simplemente pues para pensar. La magia del Camino de Santiago es que realmente te puede regalar un mes para pensar, ¿no? Cuando habitualmente no tenemos más de 2 semanas de vacaciones seguidas, nunca desconectamos. A mí me había pasado eso, ¿no? Después de haber trabajado en, no sé, multinacionales como American Express, haber vivido en Londres o en Nueva York, el ritmo era otro y de repente hay una parte espiritual que no sabría cómo explicar, pero la parte que se entiende fácil es un mes de vacaciones, ¿no? Un mes para conocerte, para caminar solo, en silencio, para contemplar, para pensar mucho. Y el camino me permitió saber lo que no quería en la vida, ¿no? Muchas veces es más fácil saber eso que tu propósito, que lo que sí quieres. Y empecé a descartar, oye, ya sé que no quiero vivir en Estados Unidos, no quiero montar una empresa como la que he montado, no quiero trabajar en banca, no quiero, no quiero, no quiero. Y bueno, me fui quitando esa carga, ¿no? Un poco. Y terminando ya el camino, conocí a una persona que estaba haciendo voluntariado, concretamente en Burundi, y yo nunca había visto el mundo de las ONGs de esa manera, ¿no? Había escuchado hablar de las grandes organizaciones, pero no de pequeñas ONGs movidas por voluntarios que recaudaban fondos y financiaban proyectos pequeños. Y me quedó sonando mucho y ese año viajé a África y ahí empieza la gana, ¿no? Con mi primer viaje a África y luego con un viaje posterior a India. En África entiendo que la realidad se puede transformar. Eso no me lo habían contado en casa, en el colegio, en ninguna parte, ¿no? Y cuando viajo a India después, tuve el lujo de poder cruzarla en tren, ¿no? Y ver un poco unas desigualdades y una realidad que no conocía. Y en India entiendo que soy dueño de mi tiempo y que se lo quiero dedicar a los demás, ¿no? Con esas dos ideas fundé La Gana, que principalmente hace replicar un viaje que a mí me cambió la vida, que es un viaje de voluntariado, pero sobre todo lo que hace es una crítica al negocio de la pobreza de muchas organizaciones de voluntariado, ¿no? Que se lucran con esto, que mueven cientos o miles de voluntarios, pero que no financian ni un solo proyecto de cooperación. ¿Y qué tipo de voluntariado hiciste en Ghana? ¿Y por qué dices que Ghana te enseñó que uno puede cambiar la realidad? Bueno, yo colaboré en un orfanato que trabajaba con niños de Bukom, uno de los megaslums más grandes de Accra, de la capital, cuna de boxeadores, ¿no? Y está a 10 minutos del vertedero tecnológico más grande del mundo, a Boblosi. Entonces la realidad es muy dura, ¿no? Es una zona donde no recomendaría vivir a muchos niños y todo lo que hay son niños, además, ¿no? Hay hijos de pescadores que se juegan la vida para llevar la comida a casa, que muchos van a escuelas que son más guarderías y cuidados que realmente escuelas donde les forman, ¿no? Y la mayoría de jóvenes no pasan de educación primaria porque está así montado el sistema, ¿no? Hay una brecha gigante. Entonces, este centro lo que hacía era dar la oportunidad a algunos niños de este slam y los llevaba a un centro en tema, muy desconectado de otra realidad mucho más tranquila, más idónea, y les ofrecía educación, un techo donde dormir, comida todos los días, ropa limpia, bueno, pues un futuro, ¿no? Mejor. Y
pues la realidad fue así, ¿no? Ver el antes y el después de unos niños y los últimos años, bueno, han salido niños de universidades europeas, ¿no? Niños de la calle estudiando con hijos de empresarios y de presidentes en Achimota, la mejor escuela del país, en Accra, en Ghana, y luego estudiando en universidades europeas. Esta es la realidad que se puede transformar. Este es un claro ejemplo, ¿no? Y lo he visto, algunos de estos jóvenes que conocí hace 10 años están volviendo a Ghana a hacer empresa y ayudar a sus familias, ¿no? Este es un poco la lección que aprendí bueno, y tratábamos de replicar algo parecido. Wow, es excelente cómo de ahí sacaste la lección que la realidad se puede cambiar y además que mencionaste que nadie te lo había dicho antes, porque eso creo que nos pasa a muchas personas. A veces no podemos, a veces no consideramos que la realidad con la que nacemos y nuestro contexto y nuestra familia se puede cambiar y si nosotros no podemos cambiar la nuestra, entonces no podemos llegar a pensar que podemos cambiar la realidad de otros también. Me imagino que esa es una, bueno, por supuesto que esa es una de las experiencias que cambian por completo la mentalidad y el rumbo de tu vida. Y Bueno, entonces, hay un aspecto importante también y es el tomar perspectiva, ¿no? Cuando nacemos en Europa, que lo tenemos todo, una familia media como la mía, que me han podido dar una calidad de vida, una juventud, una educación, una niñez, ¿sabes? Algo que damos por descontado y en países como el tuyo, pues realmente no es la realidad de muchos jóvenes, ¿no? Y en África mucho menos. Te da una perspectiva y una visión global que creo que es fundamental y que hoy no está en las escuelas, ¿no? Y realmente eso es importante. Yo recuerdo una anécdota y fue importante y fue un mercado, ¿no? Voy a un mercado a comprar ropa, comida, perdón, para el orfanato con los directores del proyecto y de repente viene una niña de unos 8 años con una cesta grande a ayudarme, ¿no? A cargar un saco de 25 kilos de harina. Estas niñas se llaman Kayayei y ahora te cuento un poco más, pero tenía que tomar rápido una decisión, o darle dinero para que me lo cargase y lo llevase 200 metros a la furgoneta y probablemente podía comer ese día, o no darle dinero y cargarlo yo porque pesaba mucho y realmente igual no sé si recolectaría el dinero que necesitaba. Entonces rápidamente le di el dinero, pero lo cargué yo 100 metros, 25 kilos y estuve una semana sin poder mover el cuello con una tortícolis increíble, ¿no? Ese era el día a día de muchas niñas que hay allí, que vienen de zonas rurales del norte, de vivir wow. en condiciones difíciles a vivir en pobreza extrema, ¿no? Bueno, a utilizar drogas, a ser abusadas, a vivir en la calle literalmente, ¿no? Entonces ver esto realmente creo que no deja indiferente a nadie y yo me hice esa promesa de poder trabajar en este Islam, ¿no? De poder hacer algún proyecto para esta comunidad y bueno, unos años después ese milagro se hizo realidad. Conseguimos una donación de 30.000 euros para financiar un proyecto con una contraparte ahí y bueno, fui cerrando ciclos, ¿no? Sí, qué bien, qué interesante. Y eh, pues volviendo al tema de la realidad, lo que acabas de decir, esa es una de esas situaciones o realidades de otras personas que uno generalmente olvida que otras personas están viviendo. Bueno, Oscar, y entonces después de Ghana también, luego hiciste otro viaje a la India. Sí, el 6 de abril es mi cumpleaños para los que nos están oyendo, si nos quieren enviar algo. Lo envían a través de Ana. No, básicamente me suelo regalar viajes, no es algo como que me voy, simplemente ahorro pues para mí tiene sentido. De hecho, no me gusta hacer turismo, no me gusta sentirme turista, me incomoda y no lo hago. Cuando viajo suelo visitar proyectos, líderes, personas que tengo en el radar, ¿no? Pero viajé a India ese año porque quería hacer algo, no sabía el qué, entonces quería conocer otros proyectos, otras realidades y tuve la fortuna de llegar a un centro de las misiones de la caridad de la Madre Teresa en Pondicherry. Bueno, ver la realidad y el desfase de Mumbai, ¿no? Un aeropuerto de los más impresionantes del mundo en un slam, en una pobreza extrema de Mumbai terrible, ese tipo de cosas que uno no cree que sean posibles, pues pasan en un país como ese. Y luego cruzar en tren como Gandhi, ¿no? En un vagón sin, vamos, en la última clase, con gente de Dalit, comunas también, comunidades, bueno, ver una realidad que no conocía en absoluto, ¿no? Y acabar comiendo en casa de gente que viajaba conmigo en el vagón y ver también una parte humana y espiritual increíble, pero lo que veo es también ese proyecto, ¿no? Que trabaja con
niños en condición de discapacidad o con todo tipo de problemas, ¿no? Niños con cabezas gigantes, niños que no tenían posibilidad de mover ninguna articulación, no podían hacer nada. Y llegué para verlo y cuando ya me estaba yendo me dijo la madre superiora, ¿me regalas 5 minutos? Bueno, y le dije que sí, que podía hacer y me dejó una bebé que se llama Teresa y me dijo que la cantase una nana, una canción de cuna y ahí me puse a cantar. Menos mal que yo cantaba en español, no me entendía, cantó fatal y empecé a cantar a Teresa, ¿no? Y ese fue uno de muchos días cantándole a Teresa y ahí fue que me di cuenta, ¿no? Que ya no tenía afán, ya no tenía prisa por estudiar una maestría, por montar otra empresa, por ir a ninguna parte, porque mi tiempo tenía sentido y ya entendí que se lo quería dedicar a otros, ¿no? Entonces, bueno, eso me ayudó a montar o a dar vida personaje jurídica o la gana como una declaración de intenciones y ahí empezaron a fluir las cosas, ¿no? Conexiones con líderes locales, con proyectos, recursos y arrancó todo. Antes me mencionabas que bueno, que algo que Hola Gana también era en parte como una crítica a los voluntariados que ahora existen. Pero ¿me puedes explicar un poquito más por qué? O sea, sí, cuál es la crítica y por qué la estás haciendo y cuál es la diferencia con Hola Gana? Bueno, la crítica para mí es este fenómeno del Salvador Blanco, ¿no? Sobre todo es una cultura americana que nos venden ese año gap, ¿no? De ir un mes, de ir unos meses a ayudar a los pobres africanos, ¿no? En África no hay un niño pobre, hay niños que viven en zonas de pobreza y es muy diferente porque si se les dan oportunidades pueden salir adelante, igual que en Colombia, igual que hemos salido otros, ¿no? Entonces, ese fenómeno del Salvador Blanco y de vender la historia de que vas a ayudar a niños pobres, vete a un orfanato. Mira, la realidad en Ghana es que están cerrando los orfanatos porque son negocios de la pobreza, porque empobrecen a estos jóvenes. Las familias en zonas rurales tienen muchos hijos y se los dan a orfanatos porque les venden la idea de que les van a ofrecer una situación mejor a esos hijos. No es la realidad de todos los proyectos, pero hay muchos orfanatos que van recogiendo niños de zonas rurales, los meten en una casa y lo llaman orfanato para recibir gringos, ingleses, bueno, mucha gente, muchos voluntarios internacionales, cobrarles $1.500, $2.000 y ese dinero esos niños no lo van a ver en su vida, ¿no? Muchos de ellos vuelves al año y están igual o en situación peor, ¿no? Esos negocios se dan en muchos países de África, hay trata de personas también, ¿no? Pero lo que me refiero es que no puedes vender a otra persona que va a ayudar a un niño pobre. Para mí eso es un marketing de la pobreza perverso. Nosotros lo que te invitamos es a que vayas a aprender y a ver una realidad que no has visto antes y probablemente, no, bueno, no probablemente, es que te vas a llevar más de lo que vas a poder aportar con toda seguridad y así se lo contamos a los voluntarios y ya si además quieres estar durante largo tiempo, yo creo que ahí sí puedes empezar a generar algo de impacto, pero en un voluntariado de corta duración en ningún caso, ¿no? Entonces, nuestra manera, digamos, de generar impacto local es gracias a varios voluntarios que van pasando a lo largo del año, que aprenden, que se conciencian, que ven que la realidad se está transformando y que financian proyectos. Y con esa financiación de muchos logramos hacer cosas que sin depender de ayuda pública, ¿no? O de grandes patrocinadores. Esta es un poco la manera de hacer las cosas. Y lo que te digo, es más rentable mover voluntarios que financiar proyectos. Entonces, hay organizaciones de voluntariado que, aunque no lo creas, cotizan en bolsa. Cuando yo recibo 2, 3 voluntarios, llegan 2 furgonetas a recoger de otras organizaciones y los distribuyen por el país, ¿no? Entonces, esa es un poco la crítica que hacemos, que para mí no tiene mucho sentido el enviar y hay que empezar a co-crear. Nosotros tenemos directores locales con los que diseñamos iniciativas porque conocen bien la comunidad y los retos y desde ahí es desde un poco donde cambiamos la perspectiva, ¿no? Entonces, una persona que hace un voluntariado con Hola Gana, ¿lo estoy diciendo bien? ¿Hola Gana cubre como todos los otros países? ¿O Sí, cada país tiene uno es distinto? así. Es así y bueno, cada país tiene De hecho, ahora el Social MBA estamos en lo mismo, ahora se llama Social MBA el producto del MBA y estamos creando Social Circle, que es un círculo de pioneros, líderes sociales y ambientales. Vamos un poco haciendo esos cambios de marca. Ok, ok, entiendo. Entonces, una persona que hace el voluntariado con Hola Gana, ¿cuál es la experiencia? O sea, sí, cuéntame un poquito, ¿qué hacen? ¿Cuál es la experiencia? Bueno, primero llegas ¿Qué tienen que a Ghana, pagar ¿no? o cómo funciona?
llegas a Ghana a ver una realidad que no, probablemente no hayas visto antes. Te recoge Wisdom, mi hermano africano, ¿no? El director local con el que llevo ya 8 o 10 años trabajando. Vives con familias locales, que para mí es importante que la gente conviva, ¿no? Que esto no sea un alojamiento en un hostel sino que convivas. Que veas zonas rurales y zonas urbanas para que veas el desfase, ¿no? La realidad es muy diferente de un mega slam como el de Accra, como el de Bukom, a que veas una zona rural como Koforidua donde trabajamos y a que vayas a zonas remotas, todavía más rurales y más dispersas, donde viven familias que no tienen agua potable hoy, que esto parece impensable y es la realidad para muchos africanos, ¿no? Luego, realmente lo que hacemos es vincular a los voluntarios a proyectos de educación para la infancia, generalmente escuelas de educación rural, primaria. Después de varios años estamos terminando de construir una escuela propia. Nunca pensábamos ir abriendo escuelas, pero queremos hacer un piloto de seguir apoyando escuelas rurales versus una escuela propia, porque nos hemos dado cuenta que las escuelas rurales no pueden pagar buenos profesores, hay un tema de recursos importante, y tienen también cuidadores, ¿no? No sé, por ponerte un ejemplo, un profesor puede cobrar en un mes 70 cedis en una escuela rural y 300 o 1000 en una escuela privada, ¿no? Entonces ese desfase hace que no puedas tener o no puedan tener buenos profesores y que haya gente poco motivada cuidando de niños pero no formándolo. Ese es el piloto que queremos hacer en nuestra escuela con profesores, digamos, que puedan tener un buen salario, con equipos informáticos, con gente motivada, con voluntarios extranjeros. El extranjero juega un papel importante y es que da legitimidad o credibilidad a una escuela, en el sentido de que los padres creen que llevar a los niños a una escuela donde haya gente blanca es sinónimo de oportunidades de futuro y lo hacen, ¿no? Entonces es un poco el detonante también que nos permite abrir este proyecto y tenemos un hostel donde se alojan voluntarios para que con ese dinero podamos seguir financiando los proyectos. Y también hacen visitas a proyectos rurales, a proyectos que hemos ido financiando con comunidades y de alguna manera van a visitar proyectos en la capital, en Accra. Para mí es fundamental que intenten pasar por Bukom, como tienes que coger el vuelo de vuelta en Accra y que vean esa realidad de pobreza extrema, que conozcan a Luis, director de un proyecto local maravilloso. No sé, yo siento que y que conversen mucho con el director local, con Wisdom, con el director de los proyectos, con las familias, porque es la manera de verdad de procesar todo eso. 2, 4 semanas, 3 meses se pasan volando y yo creo que es después de 1 o 2 meses de llegar a España de vuelta o a Latinoamérica de donde vengan, cuando empiezas a digerir todo eso, ¿no? Y a entender y a madurar un poco. Ese es el viaje ese es el camino hacia el alma que lleva por título el libro. 100%, porque es una experiencia transformadora tanto para la persona que está haciendo el voluntariado como para, en el caso de Ghana y los proyectos que tienes con los niños, pues con los niños también, porque me imagino que los voluntariados van con los que hacen el voluntariado, voluntarios, no sé, ¿cómo los Mm. llamas? Voluntarios. ¿Sí? Eh, eh, También van con muchas ganas de querer ayudar, ¿sí? Y con muchas ganas de querer aportar también. Y me imagino que como mencionas, para ellos también hay como un shock de la experiencia Mm. y obviamente un cambio de mentalidad. O sea, lo que son indicadores que luego se convierten muchos de ellos en embajadores, ¿no? Tenemos una red de embajadores Ujú. por toda España, gente que ha viajado con nosotros y que quiere hacer parte del proyecto, seguir apoyando. Tenemos, no sé, no creo mucho en el modelo de apadrinamientos, que también es perverso muchas veces. Conozco muchos proyectos de primera mano donde el dinero no llega, donde el dinero se queda en grandes estructuras organizacionales, ¿no? Pero realmente uno a uno lo hacemos con voluntarios que han querido seguir apoyando y tenemos varias niñas que están hoy estudiando educación secundaria en el país o jóvenes en la universidad gracias a sponsors que son voluntarios que han viajado con nosotros, que los conocieron o no en su día, que quieren seguir apoyando. Pero lo que nos hemos dado cuenta también es que este viaje es un viaje, es la teoría del shock, ¿no? Es un viaje para despertar conciencia, pero faltaba algo más, ¿no? Faltaba el siguiente peldaño, el siguiente paso, pero esa primera base del ecosistema por lo general no hay mucho, ¿no? Hay un par de concursos, te dan 2.000, 3.000 dólares y no hay apoyos y esa es la pata que creo que le falta al ecosistema y que estamos desarrollando. Cuando hablas de la primera base Mm, del ecosistema, estás hablando de la primera base de los emprendedores sociales en sentido de de ¿qué acuerdo. es la primera base? Generar la idea, pensar en la idea, pensar en cómo No, ayudar, ¿qué es la incluso primera antes. base?
La Ok. primera base es un minuto anterior, incluso de orientar personas al mundo del emprendimiento y la innovación social, a entender el éxito de otra manera, a entender, bueno, pues realmente que se puede trabajar por un propósito, para que veas realmente no los Cristianos Ronaldos y los emprendedores de Silicon Valley, sino otra manera de hacer empresa y estar en este mundo, ¿no? Los Gandhi y los Madre Teresa del siglo XXI, y realmente hay muchos, ¿no? Ahora en un rato tengo conversación con la líder de Bamboo Bikes en Ghana, que es speaker y ha ganado varios premios del World Economic Forum, líderes muy reconocidos como algunos de los que tienes en el podcast, y de alguna manera es ese, yo creo que para dónde va el mundo y la educación bueno, que podemos ofrecer, ¿no? Y luego les ponemos ahí, digamos, a trabajar en comunidad, a que esto lo puedan bajar a su metro cuadrado. Y para mí es fundamental que sea inspirador, pero que sea aterrizado, ¿no? Y para este proyecto llevamos 10 años escuchando, aprendiendo, investigando. Bueno, ha sido un viaje, ¿no? Wow, excelente. O sea, este proyecto nace de Hola Gana. Lo han conectado los dos, de ver que las personas quieren estar más involucradas, bueno, aprender cómo ayudar y al final de pronto cómo crear una social enterprise o simplemente por el despertar que tú llamas. ¿Quién puede hacer este curso, este MBA? Cualquier, ¿es en Bueno, en inglés, es realidad en está muy español? abierto. ¿En dónde está? Está en español, hoy solamente, digamos, inicialmente para Hispanoamérica. Ok. Además tenemos una beca, un programa One for One, por cada inscrito ofrecemos una beca a líderes sociales, principalmente a través de ONGs en Latinoamérica. No sé si, bueno, igual te suena o estás familiarizada con Joana Bamón, una de las grandes emprendedoras colombianas que abrió el primer restaurante del mundo en una cárcel. Bueno, Acción Interna, Joana grabó su caso, que es inspirador, y con ellos estamos tejiendo ahora para brindar becas a personas que, bueno, pues penadas, ¿no? O personas que acaban de salir de prisión, y que puede ser una herramienta de empleabilidad o bueno, de desarrollo de habilidades y competencias para navegar este siglo XXI. Entonces, desde ahí vamos a llegar a 1 millón de personas en 20 años, a formar estos nuevos agentes de cambio y realmente de verdad a cambiar las reglas del juego, ¿no? Excelente. ¿Alguna vez te imaginaste que estarías trabajando en esto, que estarías haciendo esto? ¿O, o no, no estaba en tus planes? ¿Nunca pensaste que Bueno, estuvieras... este es un privilegio, la verdad que es un lujo, ¿no? Yo creo que hoy sentir que tiene un propósito mi vida es un privilegio, no creo que sea más listo que nadie, y estoy agradecido por haberlo encontrado, ¿no? Esa búsqueda al final ha llegado a buen puerto. Hace 8 años que montamos la Asociación Española de Emprendedores Sociales en Madrid, 2012, cuando apenas arrancaba el ecosistema, ¿no? Con Momentum Project, con el Impact Hub en un garaje, con Huella y otras aceleradoras. Soñábamos con abrir una escuela de negocios sociales, ¿no? Pero fíjate, han tenido que pasar 8 años para que le llegue el momento al proyecto. Nunca dejé de soñar en esta idea, y al final le han llegado las personas y los compañeros de viaje para que pueda ser una realidad. Y ese ha sido el sueño, ¿no? Hecho realidad, el último, que todavía quedan muchos. Sí, eso está bien, todavía quedan muchos. ¿Puedo preguntarte cuántos años tienes? Sí, acabo de subir al cuarto piso. Ah, eres muy joven todavía. Estoy en lo mejor, Sí, sin duda. exacto, en el peak, en la mejor, absolutamente. A seguir subiendo, pues. Claro. Sí, excelente. Entonces esto lo llevas trabajando desde que tenías 30 más o menos, o la gana, nace En antes realidad de es un los proyecto 30. de vida a 50 años, ¿no? Yo creo que esto no te lo enseñan en las escuelas de negocio, hacer empresas a 50 años, ¿no? Lo ideal es venderle una startup a Google pronto y hacer un exit y ganar dinero, o tener un buen patrimonio. La seguridad para mucha gente está en eso, ¿no? En un buen trabajo, en un patrimonio, en una cuenta bancaria, que está muy bien, ¿eh? Fantástico, pero quiero decir, hay otras formas de tener seguridad en la vida, y a mí me la da este propósito, ¿no? Sentir que estás haciendo lo que tienes que hacer. Y, Es que es muy y me interesante quedan porque 40 igual años. tu trabajo es, yo me imagino que no es menos, no son menos horas, no es menos complicado que cualquier emprendedor en Silicon Valley. O sea, estás trabajando, lo que tú dices, es un proyecto de vida, entonces no hay como horas laborales, sino eso es como tan lo que tú eres y lo que haces y es tu vida, entonces es trabajo continuo. Entonces uno puede ver por qué estas personas que van a business school o estudian business, bueno, yo estudié finanzas y tengo un máster en inversión en finanzas,
uno puede entender por No, qué no, que está muy buscan. bien, ¿eh? Y el impacto que tú puedes generar, Ana, desde el mundo de las finanzas es maravilloso. Las fintech hoy tienen un potencial de cambiar la estructura bancaria y lo están haciendo impresionante. Simplemente lo que creo que les falta es la parte ética de valores, de propósito, de bien común, que esa parte, ese módulo se les saltaron. Muchas escuelas de negocio no lo ven, ¿no? cien Esa por es la ciento parte. pero también creo que cuando uno crea un social enterprise como lo que tú tienes, digamos que el profit, la diferencia de profit entre hacer una startup o un emprendimiento que es totalmente privado y con ánimo de lucro, a la diferencia en profit en una social enterprise es, bueno, gigante, que trabajas como tú dices, es un proyecto de toda la vida y quizá la diferencia de estilos de vida entre una persona con un capital privado, una startup privado, una empresa privada y un social enterprise que tiene un fin social es muy grande. Entonces es una decisión que no es fácil de tomar. ¿Alguna vez te lo has replanteado? Porque definitivamente eres un increíble emprendedor. O sea, lo que has logrado, 10 años no es tanto tiempo. De verdad que no No, lo no he tenido es. nada, Ana, te soy totalmente sincero y esto no es un tema de humildad, es la realidad. Nuestro impacto ha sido bastante pequeño y lo que hemos hecho en 10 años es aprender un poco para dónde vamos. Yo creo que el objetivo es trascender y nos quedan 40 años por delante. Mi prototipo de éxito es Zygmunt Bauman, falleció hace poquito con 90 años dando clases y publicando 2 libros al año. Ese es mi modelo de éxito. Yo no me quiero jubilar, no pago pensión ni lo pagaba en Colombia. Realmente esto es un proyecto de vida y yo creo que, bueno, es admirable Silicon Valley y todo lo que está surgiendo ahí. Creo que es, entre comillas, el capital sí está ahí. No es que todo el mundo lo levante, pero hay muchas oportunidades, mientras que para el mundo de la empresa social todavía queda mucho, mucho. En el ecosistema en España, aunque esté mejorando, faltan muchos vehículos para de verdad apoyar este tipo de empresas. Pero la buena noticia es que hay un movimiento a favor inmenso. Justo estos días preparando las clases hablábamos de la propiedad responsable, que es otro movimiento de empresas donde el capital va a estar separado del equipo motor y del propósito para que sean empresas vitalicias y que realmente dediquen el capital a seguir con ese propósito que hace nacer a esa empresa, ¿no? El movimiento B ya va más de 4.000 organizaciones en el mundo. Hay muchos de verdad muchos casos ahora mismo de pioneros que están abanderando otra forma de hacer empresa y nosotros somos un poco uno más, ¿no? Buscamos esa coherencia al hacer empresa y el otro día me encontré con una cita que me gusta mucho, ¿no? Necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. De San Agustín. Entonces uno realmente se tiene que dar cuenta que es estratégico ahora vivir con una mochila, vivir ligero, porque eso nos permite dedicar a la vida un propósito, ¿no? Vivir ligero. Me encanta eso, 100%. Eso es, creo que si ese no hubiera sido un motor en mi vida también, este proyecto y este podcast y todo lo que hago con B-Prime no hubiera nacido tampoco. Creo que el hecho de vivir ligero me dio la oportunidad de pensar en otras ideas y en pensar en cómo podía aportar, porque a veces lo que sentía es que tenía mucho y me sentía un poco overwhelmed, un poco atrapada con todo lo que tenía y que no era nada de valor, o sea, ni te imagines que es que yo tenía un montón de carros y no, nada de eso, estoy hablando de las cosas pequeñas, pero tenía mucho, tenía mucha ropa, tenía muchos platos, tenía cada vez que viajaba a Colombia a visitar a mi familia eran 2 maletas, o sea, tenía muchas cosas y me estaba sintiendo un poco asfixiada y un poco overwhelmed y el Hombre, a mí viajar me gusta, ligero. Ana. Quiero decir, lo que es importante es saberlo disfrutar, ¿no? Yo tengo amigos que tienen caballos o que tienen barcos y los disfruto igual que ellos, pero ellos los mantienen, ¿no? Entonces es fantástico porque yo llego una vez al año y me dan una vuelta y me lo disfruto igual o más que ellos, ¿no? A mí me ha gustado más ese enfoque de vivir ligero, de vivir de alquiler. Si ahora estoy en Colombia y me voy, pues en un mes nos hemos deshecho de todo y empezamos de cero y si mañana tengo que ir a Ghana haremos lo mismo, ¿no? Entonces esa es un poco como la filosofía, ¿no? Nos contaron desde chiquitos que hay que tener una casa porque da seguridad, porque y hay que tener una carrera y hay que hipotecarse con el ICETEX en Colombia porque tienes que tener un cartón. Bueno, todo eso está muy bien y fantástico porque hay mucha gente de verdad que le ha abierto muchas oportunidades, pero hay otros caminos, ¿no? Y no hay que dar por sentado y creerse
esto siempre, evidentemente partiendo de la base de que he tenido las necesidades cubiertas, he nacido en España y estoy muy agradecido por eso y yo he salido un poco más adelante que la mitad del mundo hoy, ¿no? Pero Sí. partiendo de ahí hay muchas personas que yo creo que viven, yo creo que es esa pobreza del alma, ¿no? De tenerlo todo y no encontrarle sentido. Contra eso trabajamos. Yo en Europa veo mucho de esto, ¿no? De verdad, de gente que no le encontró sentido a la vida y se pasa una vida entera sin encontrarle, ¿no? Sí, desafortunadamente es más común de lo que parece. Eh, Mucho más común de lo que parece. Yo tengo experiencia trabajando en banca con personas que han trabajado allí por años. O sea, 14 20 30 años en la misma empresa y que todos los días iban a la empresa a hablar mal de la empresa y de lo desmotivados que estaban en la empresa. Y cuando yo preguntaba, ¿pero cuántos años llevas aquí? 15, 16. Ah, ¿verdad? Pero mira, déjame que te cuente una anécdota que no te lo vas a creer. Yo quebré un negocio, ¿no? Con 21 años lo abrí y lo quebré. Y claro, teníamos unas deudas increíbles y a mí me llamaban todos los días para cobrar, ¿no? Señor Oscar Pérez tiene un descubierto, tiene un crédito, tiene un pago, tiene todos los días. Mira lo que es la vida. Unos años después me llevan a American Express al departamento de crédito y yo era el que hacía esas llamadas, ¿no? Entonces yo empiezo a llamar a gente que tiene descubiertos en la tarjeta, que no puede pagarlas y en lugar de mandarlo a jurídico, pues yo sabía lo que me iban a contar porque yo me las inventé primero, yo las sabía, todas las excusas que me contaban me las sabía de memoria, ¿no? Entonces lo que hacía era negociar con ellos, tomarlo de manera personal y llamarles varias veces, hacer seguimiento y cumplían pues era una bendición, ¿no? No tenerles que llevar a crédito y que pudiesen ir pagando porque yo creo que mucha gente quiere pagar y no puede, ¿no? Entonces yo Ujú. entendí y encontré en el banco una oportunidad de servir, o sea que fíjate, la idea no es satanizar a los bancos, yo creo que ni a las aseguradoras ni a esto, yo trabajé en Allianz también, o sea, hay muchas maneras de servir desde donde estés y yo creo que eso Sí. es lo que marca la diferencia y está en uno, no está en la empresa. Sí, eso es totalmente cierto. Está en uno y no está en la empresa. Y obviamente hay personas que, por supuesto, que son muy felices haciendo lo que hacen, en banca también, que han encontrado un propósito en banca y en las grandes corporaciones en general. Un propósito, familia, una carrera. Entonces, pues, por supuesto, eso también está muy bien. Oscar, si una persona quiere saber más de este MBA, en dónde pueden encontrar más información? Bueno, primero en la teoría del tinto, en mi página web oscarperezmarcos.com podemos tomar un tintico y conocernos. Luego ahí encuentras holagana.org, ¿no? Donde están los programas de voluntariado y de social.mba está el programa del MBA y de Social Circle, ¿no? Circle, de círculo.es es esta marca un poco ya paraguas que aglutina todo, ¿no? Que nos da mucho más flexibilidad para crear programas público-privados, para hacer activaciones, para el MBA, para programas más cortos, bueno, para todo lo que se viene ahora, ¿no? Pero el MBA hoy en día es la puerta de entrada a la comunidad y es nuestro programa estrella y encantados, todos bienvenidos. Y bueno, si vienen desde B-Prime podemos ofrecerles algún pequeño descuento promocional, así que adelante. Eso sería excelente. Tú y yo deberíamos hablar después de eso y a Claro, ver qué podemos hacer para que personas de esta comunidad puedan empezar el MBA y conectar contigo, aprender más. buenísimo. Antes de que te vayas, quiero hacerte una pregunta que creo que es muchas veces uno de los factores más difíciles con emprendedores en general. Y es cómo conectaste tú con las personas correctas, cómo empezaste, porque obviamente lo que tú has hecho, lo que haces requiere muchas personas. No puedes manejarlo tú solo. ¿Cómo conectaste con las personas indicadas? Bueno, en realidad, fíjate, este programa último del MBA hay 100 aliados, 100 organizaciones, ¿no? Si ves el programa de facilitadores, tenemos 100 facilitadores en el programa, desde la Patagonia hasta México, ¿no? Y las reglas del juego es que es un propósito compartido, un paradigma co, ¿no? Y ahí esa confianza es lo que hace que crean en esto y que el listón se ponga cada vez más arriba. Yo siento que más que buscar las personas es al revés, es buscarte a ti mismo, ¿no? Y una vez uno se conecta con un propósito, las personas llegan y los proyectos salen adelante y esto ha sido el claro ejemplo del MBA. En 2018 este mismo programa lo presentamos a una universidad. Fueron 8 meses de trabajo, de preparar un sílabus, anexos, de justificarlo, de venderlo, bueno, un trabajo grandioso y no salió.
y de repente 2 años después, en plena pandemia, florece, llegan 100 aliados, empiezan a subirse el listón del nivel de los speakers y el programa echa a volar, ¿no? Y entonces yo siento que es un poco que al proyecto le llegue tu momento, pero que tú estés en propósito, que insistas y que sepas y que tengas claro para dónde vas y las personas te van a ir llegando. O sea, yo soy muy de sensaciones, ¿no? De esa intuición de ir desarrollando y escuchándonos y creo que eso ha sido lo que nos ha funcionado, ¿eh? Ok, ok, Oscar. Excelente, muchísimas gracias. Soy consciente de tu tiempo y quiero darte las gracias por esta conversación tan bonita y espero que volvamos a hablar pronto. No, encantado, Ana, te deseo todo lo mejor y gracias a todos y a todas las que nos escuchan, que es muy valioso, ¿no? Que nos regalan lo más valioso que es su tiempo, así que muchos éxitos a todos. Un abrazo. Muchas gracias a ti por todo lo que haces, por tu gran trabajo y por tanta dedicación. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias.